Va. Bueno, pues para hoy la gestión del estrés es la temática. Dicho esto, bueno, la primera pregunta con la cual abordamos esta temática para enriquecernos entre todos es una pregunta que, bueno, ojalá encontremos respuesta, ¿no? Ojalá, ¿no? ¿Y qué es el Sí, estrés, sí. no? Para cada uno de nosotros o en qué situaciones se da el estrés. Esta es la primera pregunta. Así que cuando queráis vamos a ir compartiendo entre todos. ¿Qué es el estrés para ti? ¿En qué situaciones has observado, observas que se da? Mm, Cuando te cargas de muchas responsabilidades o tareas, ¿Vale? Cuando te cargas con responsabilidades o tareas. ¿Qué más? Pero el Diría yo estrés que sería... básicamente, No, no, venga, Carlos, vas. no, toca con caballerosidad. Y tú adelante. Bueno, pero ¿es una emoción el estrés o un sentimiento ansioso? Lo O... pongo como una pregunta a responder. Sí, porque el estrés en sí, ¿qué es? Como es la ¿Vale? pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un sentimiento o una emoción, no? Esa es la pregunta que Sí. buscaremos respuesta, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? Es decir, cuando nos cargamos o te cargas con responsabilidades o tareas, puede surgir ese estrés. ¿Qué pensáis? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Y en qué otras situaciones también se da? yo creo que las dos, ¿no? Realmente. ¿Cómo sería el estrés como sentimiento? ¿Y cómo sería el Sentimiento a estrés lo como mejor de emoción? sentirte, a lo mejor sentirte sobrepasado, como que no puedes dar más de ti, el sentimiento ese de no puedo más. Y la emoción a lo mejor es el agotamiento, ¿no? No sé, creo. Vale, ocurre también un agotamiento, ¿sí? Podemos ir añadiendo, ¿no? Cuando te sientes sobrepasado, cuando ocurre también un agotamiento. ¿Qué más perspectivas acerca de sentimiento o emoción? Un latido de corazón rápido, sudor, a mí me parecen todos estos, ¿no? El estrés, ¿no? Sí, en el cuerpo, Taquicardia en el cuerpo, sí. sí. ¿Cómo sería latido más Bueno, es tipo taquicardia, ¿no? O aceleración del corazón, ujú, taquicardia, sudor, tensión en el cuerpo? tensión, Ujú, aceleración. Vale, ¿qué más? paralización o puede ser también el contrario, también el estrés te da un empujón, ¿no? A veces. Subidón de adrenalina. Hay gente, a mí de vez en cuando me da. Vale, extras de adrenalina. Mm, vale. Hablamos del cuerpo ahí, ¿no? Mm, Si reconociéramos las emociones que se identifican como que son las que experimentamos, pues el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el equilibrio, diferentes estados, ¿no? Eh, el equilibrio donde no hay emoción o estas emociones primarias. ¿Podríamos decir entonces que el estrés se relaciona con estas emociones? sí. Mm. Mm, Si tienes miedo te produce estrés, ¿no? vale, entonces diríamos que las emociones pueden producir estrés. Ejemplo, ¿no? Si tienes miedo, te puedes estresar. ¿M? Mm. Si te enfadas, te molestas por algo, te puedes estresar. Sí, también. Bien. Sí. De alegrarte demasiado, te puedes estresar. Si no Yo creo que encuentras no, ¿no? el... Hombre, si estás muy alto, ¿no? ¿Cómo se dice?
Tienes que que cuando equilibrarte desahogan, cuando estás, Mm. ¡oh, ¡guau! Me como el mundo, eufórico. eufórico, ¿no? Esto, oh, Dios, a mí Vale. me dice, tranquila, tranquilo, bájate, Si te ¿dónde estás? aceleras, Sí, quizás te exacto. aceleras un poco más, ¿no? Yo añadiría también de que también el estrés ocurriría en base a cómo cada uno vive sus emociones, ¿no? Por ejemplo, el miedo me puede estresar a mí, pero a mi compañera no, por ejemplo, ¿no? Le puede estresar otro tipo de emociones, ¿no? Le puede estresar que alguien se esté enfadando, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo también de cómo cada uno viva sus emociones, puede generarse un estrés para unos o para otros no. ¿Qué más? Yo añadiría la parte de sentimiento. Si yo distingo emoción y sentimiento, el sentimiento desde mi perspectiva actual es un constructo mental. O sea, es una explicación acerca de cómo me siento o qué es lo que estoy viviendo. Por tanto, para mí tiene que ver con las conversaciones que tenemos, ¿no? Que yo tengo. Entonces, también cuando estoy expresando mi emoción a través de un sentimiento, estoy explicando la situación para que se entienda cómo me siento. Fíjate lo que me pasó. Me dijo esto, tal, y entonces yo me frustré por esto y por lo otro. Estoy con mi sentimiento expresando cómo yo me siento. Si hablo de emoción, diría, me enfadé, tuve miedo, ¿sí? Me dio pena, ¿sí? Hablaría más directamente, o tuve tristeza, me sentí un poco triste con esto, hablaría de emoción. Entonces, para mí, el estrés también está vinculado a lo que me estoy contando, a la parte más mental, a cómo observo el mundo, cómo lo describo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si yo me digo, Humberto, no voy a poder superar mis 12 abdominales, pues igual me estreso y eso hace que me impulse, ¿no? Me sube la adrenalina, en este caso, pues para, venga, voy a hacer 15. O sea, uso el estrés como algo que me puede ayudar. Pero a la misma vez también, si me digo, no voy a tener tiempo para hacer la mudanza y empiezo a contar los días que queda y todavía no tengo sitio donde voy a llevar y tengo que buscar, tengo un montón de acciones que hacer, me estreso. También añadiría que el estrés tiene que ver con lo que me estoy contando, ¿no? ¿Qué pensáis acerca de, por ejemplo, mi estrés se produce sobre todo cuando anticipo el futuro? Estoy como adelantándome a lo que puede suceder o estoy tratando de que el futuro encaje con cómo yo quiero vivirlo. Entonces ahí me estreso. No sé si os sentís identificado Sí, con porque esta a veces perspectiva. cuando te adelantas como que quieres controlar la situación, ¿no? Como que esto así para que no pase lo otro y entonces como que estás ahí en una situación que quieres organizar o adelantarte para que vaya bien y como que tú mismo te generas ese estrés, ¿no? Y si no es así, y si al final no lo puedo llevar por este camino Mm, y te genera pues esa angustia, a lo mejor la incertidumbre. sí, me identifico con eso también. A mí eso me pasa. ¿Vale? Porque cuando no puedo tener algo que es de valor para mí controlado, me siento un poco nervioso, ¿no? Y necesito como tener ese control, ¿no? Ahí me estreso. Cuando tengo, por ejemplo, muchas gestiones que hacer y entonces al día siguiente las sigo teniendo y digo, no me va a dar tiempo. Entonces, aunque haga prioridades, en mi cabeza no sé por qué no puedo descargarme de toda esa lista, ¿no? De cosas pendientes y me estreso, ¿no? O de repente estoy muy controlado en mi manera de hacer y me vienen 7, 8 gestiones que no tenía previstas hacer, pues porque no me había dado cuenta que es que dentro de 15 días tengo que hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, o tengo que hacer algo que no tenía en mente. Entonces eso me lleva a una serie de acciones y me estreso, en mi caso, ¿no? Mm. ¿En qué otras situaciones se produce ese estrés? Si tenéis alguna experiencia que queráis compartir.
Bueno, a mí me produce un estrés enorme tener que ir al médico. De hecho, no voy porque me produce estrés. Ya, mejor, mejor. Pues te sacan de todo. Sí, sí. Al ir al médico, estrés, ¿no? ¿Qué más? Al decir cosas negativas, entre comillas, a una persona. Al decir lo que me Mm, sienta mal de otras personas, no de otras personas, de una situación, me cuesta muchísimo. Me produce un estrés horrible. sí, es como conversaciones difíciles, ¿no? Yo digo, Mm, en mi mm. caso, ¿no? Sí. Sí. Y muy en línea con el anterior, yo diría que en las interacciones a veces puede generar mucho estrés la necesidad mm, de saber que uno tiene que defender pues debe de asumir cierta posición. Y Ujú, entonces uno sabe que tiene que mantener esa posición y tiene que hacerla valer ante la otra persona, independientemente de quien lo crea, lo que crea o cualquier otra situación. Estoy pensando, digamos, en situaciones como laborales, ujú. donde se debe plantar cara frente a alguna situación o novedad que se haya presentado con algún trabajador o alguna persona con la que se esté discutiendo. Mm, sí. En alguna ocasión me ha pasado eso, Carlos. Mm, sí. ¿Qué más? ¿En qué otras situaciones? ¿Hay algún momento donde no estemos estresados? Ya pregunto. Sí, muchos, ¿no? Muchas, ¿no? Ok. Yo mientras planifique, no me estreso. Yo soy lo contrario que tú, Humberto. Yo tengo mis to-do list, sé cuándo. Perfecto, lo tienes ahí. ¿Cómo sabemos que no estamos estresados? Pregunta curiosa, ¿no? Estás en Porque las estado cosas zen fluyen. Porque y las vas cosas tranquila. fluyen. Aquí eso es. ¿Cómo sabemos que no estamos estresados? Porque las cosas fluyen. ¿Qué más? Hay como un aumento de la productividad. Cuando uno está estresado, está altamente productivo. Eres más productivo. Yo tengo el efecto contrario. Cuando tengo una deadline de medio, "Buah, tengo que hacer esto porque no he Mm, hecho nada durante mucho tiempo, entonces, o sea, la producción a mí se me eleva el triple. Vale, hecho. De hecho, yo trabajo mejor under pressure que Ujú. si tengo tiempo y más tiempo. Esto In- puede ser otras gafas, ¿no? Sí, interesante. Las dos perspectivas, ¿eh? Sí. Sí. mm. Sí, 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 también estoy de acuerdo con esa perspectiva. Yo, por ejemplo, soy más productivo cuando no estoy estresado. En mi caso, ¿sí? Lo Mm. vivo más desde ahí. A ver, cuando estoy estresado lo hago forzado, pero sin ganas. En mi caso, sin ganas. Y para mí, estar motivado para hacerlo, para mí es importante. Porque me dio mucho por mi motivación. Entonces yo espero. ¿Qué ocurre? Que llega el momento en que digo, ahora, y cuando lo hago desde otro lugar, ¿no? Y ya no me supone como un estrés, incluso como que estoy más presente Desde la motivación. Muy desde la bueno. motivación. Entonces hay veces que yo me acuerdo que tenía cosas, ay, que no me apetece hacer. Y sin embargo digo, bueno, vale, lo tengo que hacer para dentro de 2 días. Debería hacerlo ahora porque tengo que hacer un estudio, tengo que dedicarle tiempo. No, Humberto, estresado no lo hagas. Y me aguanto al día siguiente y hago nada. Pero llega un momento en que, ping, aparece un día antes y digo, uff, ahora me apetece, tengo motivación. Y es que tardo la mitad de tiempo. O sea, es como ese escrito que tengo que hacer, pues lo hago como en 3 minutos cuando estoy fluyendo. Si no, lo otro me lleva un 10 repasos, no 10 repasos, 2 repasos o, o mucho. Y he encontrado como ahí un puntito que me ayuda a veces. Y cuando estoy estresado cojo las riendas, digo, venga ya, pum, A, B, C, lo hago, pero luego acabo agotado, en mi caso.
Yo he tenido los dos casos incluso, de estar muy estresada y tener que hacer y tal, y decir al final, venga, va, tengo que iniciarme ya, o si no, al final esto no sale, y ahí incluso ver que de pronto fluía, y dices tú, jolín, con toda la tensión que tengo, y sí que ha salido, también he tenido el caso contrario, ¿no? De estar tranquila y fluir súper bien, que depende de la situación también, cómo te pille. Mm. Pero esto es lo que ha dicho Humberto, ¿no? Depende de la motivación de... Esto es muy bueno. Sí, quizás, bueno, alguien más motivado fluiría más y quizás puede ser más productivo, o sea, también otra manera de decirlo, ¿no? Mm, Pero alguien también, pues sin estar motivado, puede también ser muy productivo, ¿eh? Es decir, esto no anula una a otra, sino más bien suman, según el caso, como dice María Ángeles. Yo he tenido ambos casos. No es a ver, cuando estoy más tranquila fluyo mejor, pero he tenido casos de tensión y de hecho esa tensión cuando he visto que llevaba mucho para adelante y no podía y al final sale y te sale bien además, me motivaba incluso más, decía, jolín, hasta incluso en estas situaciones así tan extremas, al final me ha salido y me motivaba, pero normalmente fluyo mejor cuando estoy más tranquila. Mm. Me está viniendo en cómo saber una respuesta también en esta parte, que es que cuando yo, por ejemplo, me doy cuenta que no estoy estresado cuando me río más. Mm. Es decir, veo que me río más, ¿sabes? Hay veces que cuando estoy estresado tengo cara como de culo, ¿no? Dicen como, ¿sabes? Entonces me paso día porque estoy agobiado igual por algo, ¿sabes? Como que le doy vuelta, me falta el control, Se te estoy... nota. Y algo que me mide a mí es lo que he jugado con mi hijo. Eso es una manera que me está midiendo a mí, ¿no? Porque hay días que paso todo el día y digo, no he jugado con mi hijo. Y digo, eso es que he estado, quizás no es por el estrés, he estado más centrado en otra cosa. Mm, Pero sí, no tiene que ver con el estrés, ¿eh? Diría que he estado más bien centrado en otra cosa. Pero sí cuando estoy un poco bloqueado o estresado, pueden ser indicadores que a mí me pueden servir, ¿no? Muy en línea con lo que acaba de decir Humberto, yo ahí agregaría, eh, y combinando el primero que dice que las cosas fluyen, cuando uno no está estresado, las cosas naturalmente pues salen como un poco mejor, pero también por alguna razón termina uno haciendo más actividades de las que tiene planeadas. Eh, no sé cómo poner eso nuevamente como indicando que las cosas comienzan a fluir, uno comienza a involucrarse en más actividades. Es decir, por ejemplo, si yo no estoy estresado y estoy en mi jornada laboral habitual, encuentro espacios eh, para hacer cosas como meterme un rato a una página y leer algún artículo que sea interesante para mí, eh, practicar 15 minutos otro idioma. A eso me refiero, que uno comienza a llenar y a nutrir el día con más actividades en la medida que uno no está estresado. Y sucede de manera natural. Sí, gracias por compartirlo, Carlos. Me siento identificado también, más conectado con que a veces cuando tengo mucho trabajo, bueno, mucho trabajo, tengo que estar muy centrado en algo también, o tengo Ujú. muchas cosas que gestionar, me quedo en casa. Y entonces igual mi mujer, mi entorno sale, se mueve y yo no pienso para nada en hacer otras actividades, porque necesito esa concentración ahí por ese estrés que tengo con el tiempo, ¿no? En mi caso. Sin embargo, en otras interactúo más de otra manera, salgo más a menudo o me sumo, ¿sí? Ujú. Y dedico menos tiempo luego. Y eso que no tengo medido el tiempo, de gestiones, ¿no? Porque igual la gestión me va a llevar 2 horas concentrado y ya está, ¿no? O 1 hora, pero no lo mido. Pero para mí es como si fueran 8 horas, como si necesitara 8 horas por delante. Luego es menos, pero... eh, a mí, por ejemplo, me produce estrés, y sí, al hilo de lo anterior, eh, definir cosas que no me apetece hacer. O sea, si yo me digo a mí mismo, oye, Humberto, esto no me apetece hacer, me estreso. Y soy yo el que me lo estoy diciendo, ¿no? Puedes decir que si a alguien y dices, "Uf, ¿por qué le habré dicho que sí?". Ya empiezas. Eso Sí. es, sí. Eh, ¿Qué más?
Por ejemplo, menos cargas en los hombros cuando no tengo estrés en mi caso. Mm, La respiración más relajada también, sí, más calma. Y cuando estoy con estrés, estoy más acelerado mentalmente y también a nivel de tensión en el cuerpo. Mi sobrino decía que cuando se estresaba, bueno, ya es mayorcete él, le sudaba mucho las manos. Sí. Bueno, yo tengo bruxismo en los dientes, o sea, me los cargo por la noche. Estoy igual. Pero Yo me he cargado en 2 ocasiones la cérula de lo fuerte que apretó. Con eso te no, lo yo digo igual. todo. No, no, yo igual, pero desde que tengo 10 años o desde muy joven lo tengo esto. Él me decía el médico que qué hacía por las noches. Tío, yo dormir. Además es que no me entero del halago. Te apretas, sí. A mí también me han dicho de apretar los dientes que las dos paletas de arriba se han acortado un poco, ¿no? Claro. Del roce también. Mm. Mm. Bueno. Otra pregunta. ¿Qué costes puede tener el estrés? ¿Qué beneficios puede tener el estrés? Coste Costes agotamiento, muchos. ¿no? Tu ¿Cuál? salud, la primera. Ah, ¿La salud? este es un coste enorme que tiene. mm, Sí, realmente en términos de salud sí se refleja bastante. El tema del bruxismo, que creo que, bueno, ya quedó claro que todos lo compartimos. El tema, el tema del bruxismo, tensión innecesaria en el cuerpo. En mi caso particular, bueno, Humberto dice que en los hombros, en mi caso particularmente es en las piernas, tensiono mucho las piernas, llega a momentos en que incluso me llega a generar dificultades para caminar por el estrés. Eh, Dolores de eso estómago, como, dolores de sí, cabeza. eso como consecuencia Mm. física, dificultad para dormir, digamos que a nivel salud tiene implicaciones bastante fuertes. Bastante, sí. Eh, Adicionalmente, como mencionaban anteriormente, temas de parálisis, me refiero a que esa parálisis frente a la acción, de no tomar acciones, de dificultar la organización del trabajo, de dificultar el interés propio por hacer las cosas, eh, procrastinar también lo subiría ahí, se comienza a procrastinar, se vuelve un círculo vicioso. Eh, Luego también mm, a nivel de y anímicamente, ¿no? interrelaciones, ¿no? Sí, claro. Sí, anímica, estaba pensando en eso, dificulta las relaciones, le cambia a uno el ánimo de manera que las relaciones interpersonales se dificultan e incluso se siembran a veces semillitas para crear malas relaciones. Creo que dentro de lo malo, así yo lo definiría. Qué de cosas, qué bien. Qué bien, qué mal, Sí, ¿no? estás más crispante y sueltas cualquier cosa indebida por la Mm, tensión que tienes. A lo mejor creas ahí mm, pues, situaciones problemáticas con los otros, ¿no? mm. Lo mejor es avisar. Yo aviso ya. Mamá está un poco nerviosa hoy. Recursos. Estos son Avisar. los recursos. Avisar, ¿no? Tú sabes, yo lo aviso o me voy de un poco despacio en este momento, es porque si no, Estoy estresado. sí. O irte a otro espacio, ¿no? Ajá. Cuando me voy a dar una vuelta, me doy una vuelta fuera de casa, ya tomo el aire, dormir también, una siesta, porque después de dormir es como un reset, no sé por qué O sea, igual me voy a dar una vuelta, pero todavía vuelvo y todavía acabo estresándome de nuevo, ¿no? Que saco el mismo tema porque trato de pensar que ya se me ha pasado. Sin embargo, dormir a mí, por ejemplo, me viene bien. Dormir, Escribir, diría yo. escribir. Escribir es una buena idea como para a ver, en mi caso personal, muchas veces en situaciones de estrés uno quiere naturalmente
dar una respuesta rápida y efectiva, pero muchas veces pueden aparecer de manera más impulsiva precisamente como producto del estrés. De manera que yo he encontrado bastante utilidad ponerme a escribir exactamente la situación, pros, contras, para finalmente tomar una decisión un poco más mesurada y más afín a la situación que se está enfrentando. Eh, eso, escribir me parece fundamental para poder analizar la situación. ¿Qué más? Cuando estamos estresados, ¿qué más podemos hacer? Meditar, a veces te relaja. Bueno, el Meditar, deporte en general. Mm. relajarte, el deporte. Yo, por ejemplo, me pongo a veces a ver una película aburrida. Entonces me quedo como tonto viendo la película aburrida. No sé, no es algo que me motive mucho, pero ya te quedas ahí como si estuvieras meditando, ¿no? De alguna Sí, manera. desconectas el cerebro Mm, mm. Desconectar el cerebro. con una película, digo. Mm, mm. Irte de compras, no sé, hacer algo que te guste, por ejemplo, que te haga desconectar, ¿no? Por ejemplo, a veces me digo, estoy estresado y no pasa nada. Ese no pasa nada a mí, por ejemplo, me ayuda, ¿no? Porque legitimo, mira, estoy estresado y no pasa nada por estar estresado, ya pasará, ¿no? A mí eso me funciona. Bueno, yo le intento buscar siempre la solución, ¿no? Al porqué de que estoy estresada. Ajá. ¿Y tienes éxito con eso? En general, sí. ¿Y qué pasa cuando la Otra cosa encuentras? es que lo quiera aceptar o no. Eso ya es, ¿no? Digo, no, 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 estás... Por ejemplo, ir al médico, ¿no? Que me produce tanto estrés, lo sé, y digo, bueno, pues llama, empieza llamando y se tira Mm, el estrés, porque hasta que no lo hagas vas a tener estrés, no es algo que tienes aquí mm. siempre, ¿no? En el cuello y que no se va, que lo dejas, pasar a la acción exactamente. Sí, centrarte en lo que debes hacer también, ¿no? Estabas diciendo ahí, ¿eh? Sí, Si tengo porque que el ir, tengo que estrés ir. Mm, viene producido por alguna razón. Entonces, si se busca o entiendes esa razón, ¿cómo lo gestionas? O mm, sea, buscar primero la razón que te está ocasionando ese estrés. mm. Ahora que dices esto, por ejemplo, en mi caso, buscando la razón de mis estrés, muchas veces es el miedo o la preocupación, sin sentido. Eso a mí me Pero produce estrés. un miedo siempre es algo fundado. O sea, este miedo sabrás de dónde viene. De que mi cabeza No. me lo dice. Sí. Sé de dónde viene, de mi cabeza, que se lo imagina, pero no se calla y lo trae, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Pero eso ya sería cómo hacer frente al miedo, ya no sería el estrés. El estrés te lo has quitado. Sí, es verdad, sí. Cuando llegas a la causa-efecto, ¿no? Es decir, vale, pues estoy estresado porque tengo miedo a que no voy a llegar mañana a hacer, yo que sé, una presentación. Vale, respira, ¿no? ¿Qué presentación tengo que hacer mañana? Y buscas la solución. Un poco así, ¿eh? En grandes líneas. Esa limitación del miedo, tus creencias, luego salen todas estas cosas, ¿no? Yo creo que mi cabeza tiene ahí un patrón de que copia y que imagina cosas que van a pasar, negativas, ¿sabes? Es como, no sabes ni qué va a pasar, ¿no? Pero mi cabeza, o sea, se dedica a hacer eso, podría decir. Anticiparse. Eso es. ¿Y si pasa esto? ¿Y si lo otro? Y es algo tan rápido que eso sí me estresa. En mi caso es muy anticipatorio, ¿no? Pero ¿lo estoy diciendo yo? Esa es la pregunta, ¿lo Te estoy iba a diciendo decir, yo? Humberto, o sea, y tus herramientas de dónde te has visto en esa situación, Claro, yo medito con qué has hecho en esto. esta situación con otro que te ha salido bien. Claro, yo medito.
pero lo tengo identificado como un patrón copiado de funcionamiento de mi madre, ¿sabes? Lo tengo identificado ahí. Entonces yo medito con esto cuando aparece. No está todo el día, aparece puntualmente. Sobre todo relacionado con temas del tiempo, cuando me voy a sobrecargar, ¿no? De gestiones, el control. Lo veo mucho de mi madre, ¿no? Ese es el pico de estrés que me viene pues cada 3 meses un buen rato, cada 2 meses un buen rato. Entonces medito, es mi recurso. No me creo lo que me está diciendo, ¿sí? Digo, no me creo esto que está diciendo esta cabecita, ¿no? Digo, ese no soy yo. ¿No os pasa a vosotros esto? El que lo de no me creo, o cómo. No, lo que vuestra cabecita diga cosas que no, que imagine, ¿no? No sé. Sí, 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 pero yo yo me hago intento siempre mucho. cuando se te viene ahí eso en plan negativo, es como, no, que no, que sí, que me ha servido en otra ocasión, pero ahora no. Mm, Intento siempre tal, pero sí que mi forma siempre ha sido anticiparme para que la situación no sea negativa. Siempre me solía anticipar, bueno, en esta situación, pues mira, si me adelanto y hago esto así, que al final no era, pero mm, al final pensé, digo, mira, tanto estrés, tanto agobiarte y al final no ha pasado. Entonces al final, pues era como, venga, va, no pienses en nada, lo que tenga que pasar va a pasar, sí que deja que llegue y ya sobre la marcha actúas, pero sí que me costaba mucho antes, ahora como que ya he soltado un poquito más y me dejo sorprender conforme llega y ya actúo, pero antes sí, era muy anticiparme a tomar el control desde antes para que no vaya a pasar esto, no vaya a pasar lo otro, mm, como A, a- adelantándome. a mí una cosa que me ayuda mucho es el peor de los escenarios, ¿no? Piensa, vale, si pasa esto, ¿no? Nos inundamos, hay una catástrofe, ¿qué haría? ¿No? ujú. Entonces ahí esto te ayuda mucho, ¿no? Pensar qué es lo peor, lo peor, lo peor. Y buscar soluciones, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y deja de ser, ya no tiene tanto peso, ¿no? Una vez que lo has Mm, pensado y has buscado una solución, en mi caso, ¿eh? Ya mm. no tiene tanto peso, porque siempre encuentras algo, ¿no? Deja de tener peso. Mm, Sí. sí. He dicho, por favor. Hola, buenas tardes. Ok. ¿Qué más recursos así Ok. podéis identificar o compartir? Han salido muchos, ¿no? Meditar, escribir, relajarte, deporte, desconectar, decir otras frases, buscar soluciones, pensar en lo peor de los escenarios, si este fuera provocado por el miedo, sobre todo buscar soluciones, tomar el control. Mm, la pastillita sería también un recurso. La pastilla. Sí, supongo que cuando uno está estresado, no sé, conozco a alguien que toma se toma valeriana, Bueno, algo que sí, le las baje, infusiones, mientras sea infusiones, natural, una tila, la melisa, y estas me las... Mm. Sí, El la tila a mí me herbolario, funciona bastante. infusiones. el chocolate negro. Tengo un familiar que Uy, el hicimos un chocolate viaje, puro. chocolate también, ¿no? El chocolate puro. Total. Pues sí. A mí lo que me funciona también mucho, los abrazos. Mm. A mí me descargan un montón. Hoy me A dijo mí me pasa lo contrario. Necesito estar sola para volver a mí. Si no, ay, no, me sobra todo, ¿no? Mm, No quiero estar con nadie. Es demasiado. Sí.
Sí, es curioso. Estáis hablando de lo que le ha pasado esta mañana a mi peque, ¿no? Al bebé, tiene casi 2 años. Guardería, lleva el segundo día a la guardería. Y la profe, claro, para dejarle él se estresaba porque se iba a ver solo allí, que se quedaba sin papá, ¿no? Mi mamá, el pobre, estaba estresado y venía un niño y le decía, ay, no, no, no sé qué, no, tal, tal, tal. Le estaba invadiendo el espacio, sí, estaba encima, tocándole y el pobre decía, déjame solo, que me estoy Mm. estresando. Y luego cuando se ha estresado un par de veces, pues la abrazaba la profe, ¿no? Que tenía, o la educadora. Y entonces ya se le pasaba, ¿no? Pues un abracito. Ahora, depende mucho, ¿no? Si lo pides es porque lo necesitas, pero si viene dado sin haberlo pedido, a mí Es muy especialmente en complicado. las esto de estrés, aún me estresa más. Mm, mm. A mí, por ejemplo, lugares de silencio me ayudan para quitarme el estrés. Yo me acuerdo que a veces me iba al cine y me iba solo al cine en un horario de tarde que no había nadie y estar en un cine, uf, era como, yo qué sé, tenía un calorcito especial, ¿no? Era como reconstruirme un poquito, ¿no? No hay nadie, no estoy tanto atendiendo a la película, pero ese espacio era como estar en como si estuvieras en el espacio, ¿no? En una nave, ¿sabes? Y eso me Un hacía ambiente calmar. distinto. Mm. A mí me pasa eso cuando estoy así muy, muy estresado, a lo mejor de días, el salir a andar a la naturaleza y desconectar completamente. Me ayuda muchísimo. Y el deporte sobre todo. Mm. ¿Qué pregunta faltaría hacer un poco desde lo que venimos hablando? Hemos explorado qué es, qué positivo, qué negativo, qué es aquello que lo provoca también o qué podemos hacer con ello. Hay alguna pregunta más, así que, pues venga, que podríamos hacernos. ¿Cómo ayudar a una persona que tiene estrés? ¿Cómo ayudar? Vale, ¿cómo acompañar a alguien que tiene estrés? Exacto. Genial, genial, esto es muy interesante también. Desde la parte del coach. Pues digamos un poquito qué es aquello que sabemos desde nuestra experiencia o cómo haríamos. ¿Cómo habéis acompañado a alguien con estrés? Básicamente, yo diría que objetivizar Escuchando. la situación. Escuchando. Mm, Yo creo que aquí viene un poco también, depende si conoces o no a la persona y sabes cómo gestiona la otra persona el estrés o no. si la conoces. Sí, depende si la conoces o no. Si sabes, vale, si dices, esta persona necesita estar sola tal, pues ya no preguntas o dices, ¿me entiendes? Mm, Esto creo que es fundamental, o por lo menos en mi opinión es fundamental. Vale, vamos a hacer dos listitas, ¿no? Con y sin. Si no la conoces, Dejarla hablar, seguro, que saque todo. sí, soltar, ¿no? Sería un poco Sí. acompañar para que suelte lo que necesite soltar, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Pueden ser preguntas. O cómo puedes ayudarla, ¿no? ¿De qué manera? Que te lo diga ella, no me sirve nada, oh, estoy estresado, no, tú no me puedes ayudar, no lo entiendes, típico, ¿no? Muchas cosas. ¿Cómo puedo ayudarte, no? Mm. Ujú.
quieres hablar. Yo, por ejemplo, cuando conozco a alguien que está un poco estresado, oye, ¿te ha pasado algo? ¿Sabes? ¿Quieres que hablemos? ¿Qué más? Le diríais, estás estresado, ¿no? Yo esto no, porque esto es echar más tierra, más fuego más leña al fuego, creo. Sí. Yo creo que es que te pones de diana, ¿no? Para que te tiren un dardo también. Ping, sí. Escuchar, tener ganas, ¿no? De estar ahí con la persona sin más, ¿no? Porque hay veces que si no existen esas ganas, pues como que es como que no estás, ¿no? Te vas o estás dispuesto, ¿no? A estar un poco con la persona, porque yo supongo que ahí requiere dedicar un poco de tiempo. No vas a decir, oye, ¿cómo estás? Ay, mira lo que me ha pasado. Ah, vale, hasta luego. Mm. Requerirá un tiempo, ¿no? Sí, estar abierto a lo que te va a decir. Y una vez te lo dice, ¿cómo continuaríamos, no? Y con el coaching. Pues. Bueno, yo creo que una vez enfocaríamos al por qué, yo vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? El por qué, el que él está produciendo, ¿no? Ese estrés. O sea, que se desahogue y luego entraría a ver si sabemos qué es lo que, o la situación que desencadena ese estrés, o un poco el quiebre, ¿no? Paso uno, desahogo. Paso dos, entender los motivos, ¿no? Ujú. Mm. ¿Qué más haríamos? Yo ahí preguntaría también qué necesitas tú en este momento. Le daría como la Sí. responsabilidad para que pueda definir dónde se quiere situar. Ver qué necesidad tienes, Elia. Yo creo que hay mucha gente que está enganchada a este estrés, es como un comfort zone, ¿no? Mm. Como una zona de confort, ¿te refieres? Sí. Y luego que se ha desahogado, ha podido soltar un poco esa tensión, va empezando a comprender los motivos, o al menos a explicarlos, aunque no lo comprenda, y puede centrarse en ver qué es lo que quiere frente a esta situación, ¿no? Que necesita. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería otro paso? Y pues, yo no sé cómo ponerlo ahí, un poco lo que yo mencioné antes, el tema de objetivizar la situación, intentar sacar a la persona de, pues después de que permitirle hablar y expresarse, me parece importante también comenzar a distinguir realmente qué es lo que está, cómo está interpretando la persona la situación y qué es lo que realmente está sucediendo. Yo lo llamaría objetivizar. No sé si englobaría todo o si está bien. ¿Sería como entender también los motivos o no? ¿Es más allá de entender? Es más allá, digamos que sería el ejercicio de revisar la situación alejándonos un poco de ella, sacándonos del contexto y viendo un poco qué es lo que realmente está ocurriendo. Entonces, si de pronto, como ejemplo, la situación del estrés es producto de, de una mala relación que tiene con alguna persona, su jefe, compañero de trabajo, como sea, eh, intentar verlo ya, intentar a ver qué es lo que de pronto está pensando la persona ya con cómo le está interpretando, por qué está pensando que esa situación es tan estresante, por qué cree que la otra persona es tan mala, por qué cree que la otra persona se está equivocando con él. Y a partir de ahí comenzar a identificar cuáles son los recursos que tal vez la persona necesite.
No sé si está siendo comprensible o tiene sentido lo que estoy diciendo. Percibo, en mi caso, para sumar alguna palabra a lo que voy percibiendo, lo que Ujú, interpreto que dices, es abstraerla un poco de ujú, estar ahí metido. Es como, yo diría, en mi palabra diría, o sea, en alguna ocasión me he visto como hacer, alguien que conozco, pues, que se estresa, desdramatizar, o sea, quitarle un poco ujú, de peso, ¿no? Que pueda verlo desde otro lugar, ¿no? Le digo a ujú, veces, exacto. yo por ejemplo le digo, ¿te das cuenta cómo tú lo estás viviendo y la otra persona de la que dices es que ni se entera de lo que te está pasando a ti? Ujú. ¿Te interesa seguir viviéndolo así realmente? O sea, a veces hago la pregunta de, ¿tiene coste Te para iba a ti? decir, porque si no se pondría más, a lo mejor se siente atacada, ¿no? Porque yo veo lo de desmatricizar, ¿cómo lo has dicho, Humberto? Desdrama. Desdramatizar, ¿no? Que depende de con qué gafas lo estés viendo, todos somos diferentes. Para una persona puede ser un drama realmente y para nosotros no, ¿no? Claro, entonces la palabra igual desdramatizar, pues me Si es quedo con más, la de, ¿qué coste? Lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué coste esto te está produciendo? Y ahí ves, "Buah, pues, o el podría- cambio de observador un poco, ¿no? mirar Llevarlo desde así. otro lugar, objetivizar sería mirar desde otro lugar, ¿no, Carlos? Ujú. Sí, Y así es. sería valorar también los costes. Ujú, Ahí ya también podría entrar el quién serías sin ese pensamiento, sin pensar Ujú. así. Pero claro, llegar ahí tiene que haber Esto- ya una conversación productiva, yo pienso, de escucha, de Mm. interés, igual es una relación coach o que tienes la confianza como para dar un consejo, ¿no? Ofrecer una perspectiva. Creo que sería un paso a otro lugar, valorar los costes, mm, eh, quién sería sin ese pensamiento. A ver, sí es verdad, porque desdramatizar ahora entiendo mucho mejor lo que has planteado, Arantxa. Desde ese sentido, he puesto la palabra, pero me refería sí, al punto donde tú le puedes quitar peso a donde estás, ¿no? Más al quién sería sin ese pensamiento. mm. Pero es A lo cierto mejor que simplemente es la palabra, ¿no? Esta palabra queda un poco a veces para mí, ¿eh? sin querer llevar a la persona a que piense diferente a lo que ha vivido, ¿sabes? Sí, Pues, exacto. eso sería para mí limitante en cuanto a desdramatizar, ¿no? Es como Ujú, ujú. cuando alguien me dice, ay, no le des importancia, digo, ya, ya, pero para mí es importante, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que entendía yo. No sé cómo hacer eso, ¿sabes? No sé, no sé. Mm. Y de ahí surgen como también opciones, ¿no? Para hacer cosas con uno o con la situación. Podríamos decir que dar la responsabilidad a la persona o ver qué opciones hay o qué acciones diferentes o qué puedo hacer con ello. ¿Creéis que sería un paso? ¿Qué vas a hacer? Depende del momento, ¿no? También. Sí, porque si uno está estresado, pues no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, Claro. basta, fuera. Sí. Esto hay que dejar tiempo pasar siempre, creo yo. Podríamos decir que hasta el paso 3 es acompañar y a partir del 4 sería entrenar, ¿no? Mm, Quizás, ¿no? Si pusiera aquí que sería acompañar o habilidades más soft, más relacionales y más coach, ¿no? A partir de objetivizar qué harás, qué opciones tienes, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esto, no? Con esto, retos, acciones. ¿Cómo lo veis? ¿Qué más así faltaría? un plan de acción. Plan de acción. Y también, bueno, quedar un poquito a disposición, ¿no? Oye, pues si me necesitas,
cuenta conmigo, ¿no? Cerrar un poquito desde ahí, quizás, ofrecernos, ¿no? Porque también creo que hay una reflexión, ¿no? O sea, ahora la persona se irá a su vida, a su situación, ya no estaremos acompañándole. ¿Cómo veis esto de quedar en un ofrecimiento a disposición? ¿O no? Pues eso depende de ti, ¿no? Si te apetece seguir, si es un amigo, si no es un amigo, si es un cliente, si no. Pero bueno, yo creo que está bien, o sea, si de verdad lo sientes, aquí estoy, si necesitas. Ok, según la persona, lo que sienta, ¿no? Vale. Mm. Bueno, ¿qué nos llevamos de lo que hemos hablado? ¿Qué es aquello que te llevas, que te puede ser útil? ¿O aquel aprendizaje que veas que puede ser interesante? ¿Qué es para ti ahora el estrés, ¿no? Después de haber explorado también haber tenido esta conversación. ¿Qué conclusiones compartimos? Bueno, yo la principal, como siempre, que cada uno gestiona su estrés y lo siente totalmente diferente uno de otro. Mm, Gestiona y lo siente. ok. ¿Qué más? Algo que no sabías, por ejemplo, también podemos añadirlo aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí me llevo el que puedo tomar las riendas o el control antes de anticiparme. Eso no lo sabía. O sea, porque mi patrón es, pues cuando me ocurre ese estrés, me anticipo, me estreso, lo vivo y gestiono. Pero si le pongo voy a tomar el control antes de anticiparme, yo creo que ahí me da como responsabilidad frente a ello y capacidad, ¿no? Mm. De decidir. Incluso reflexión, porque cuando ves una situación te anticipas, o por lo menos a mí me ha pasado que piensas lo que puede pasar y realmente después no pasa. Ahí te das cuenta realmente que te has estresado necesariamente y que realmente tú puedes modificarlo, que realmente no tienes que plantearte esa manera en tu cabeza de que pueda pasar esto, ¿no? Que te puedes anticipar y a veces dejar que llegue la situación, no, ¿cómo te diría? No anticiparte ya con la Claro, negativa de que va a pasar algo malo, claro. sino dejarlo venir y actuar si realmente lo puedes controlar en el momento y buscar la solución. Ujú. ¿Qué más? Yo simplemente como que aportaría para sumarle al primero es, en el caso de las personas que son bastante neuróticas, mencionarles que no hay nada de malo en que se estresen, porque muchas veces una vez que una persona se estresa comienza a sentirse mal precisamente por el estrés, al sentir que no está siendo capaz de hacer frente a determinada situación o que hay algo malo en esa persona porque no fue capaz de desarrollar cierta actividad, cierta tarea. Eh,
Entonces sí me parece importante quitarle un poco de que, ok, le pasa a todos, a todo el mundo le ocurre, cada quien lo maneja a su manera, Mm. pero es normal que ocurra. Vale. ¿Cómo vais a manejar el estrés la próxima vez? ¿Desde qué lugar, no? Incluso identificar lo que te ayuda a bajar ese estrés y anticiparte cuando llegues a una situación muy, ¿cómo te diría? Una situación que se te colapsa, ¿no? Que tienes muchas situaciones que no llevas a cabo, entonces buscar la manera de relajarte para sobrellevarlo mejor, Mm. haciendo deporte, haciendo meditación, haciendo lo que realmente te ayude en ese momento a, a relajarte. Anticiparte al estrés, ¿no? Por anticipación. Sería. mm, Y relajarte para sobrellevarlo mejor. Y aplicar recursos antes de, ¿no? Ujú. Sí, porque a veces las situaciones tú de antemano las sabes y se te presentan varias situaciones que se van a generar en la misma semana, por ejemplo, y sabes que vas a estar estresada, pues directamente es aplicarte a lo mejor si te ayuda el deporte, pues hacer un poquito de deporte todos los días para relajarte y soltar toda esa tensión o la tila o lo que ayuda a cada persona, ¿no? Identificando que eso te ayuda, pues te puedes pues llegar a esa situación de ese excesivo estrés, pues de otra manera más relajada. Bueno, pero yo siempre cuestiono, ¿no? Si supiéramos realmente lo que nos está produciendo ese estrés y lo trabajásemos, evitaríamos que vuelva otra vez estrés en esas situaciones. Podría ser, ¿no? Porque es como ponerle parches a una herida, ¿no? En vez de curarla. Yo siempre trabajo un poco así mi mente, ¿no? O sea, una herida, si la dejas abierta y le ponemos una tirita, no cicatriza. Si el estrés sigue ahí y no le ponemos la solución al por qué nos está produciendo ese estrés, el estrés seguirá, le pondremos parches, nos iremos a hacer deporte, lo hacemos todo, yo incluida. Creo que sé que tendríamos que hacer un trabajo más profundo para evitar que este estrés exactamente sea normal en nuestra vida. Tendríamos Claro, que llegar a, ¿no? a A un... normalizarlo. Claro, como es algo que está ahí. O sea, es como tomar conciencia de que eso forma parte de mi vida y que tengo que trabajarlo, ¿no? Tengo Sí, que. bueno, de hecho hay que sacarlo fuera de nuestra vida, tomar conciencia de que esto no puede ser parte de nuestra vida porque es algo, como hemos visto, tiene mucho coste, salud, entonces, ¿qué hacemos para sacarlo fuera de nuestra vida? Y para mí eso es analizar la situación que nos está provocando los estreses o ese miedo. Entonces, si vas trabajando eso, llegará un momento que el estrés, no viviremos con estrés. Ojalá, pero minimizaremos en las situaciones que nos, hombre, de hecho hay mucha gente que yo nunca la veo estresada, pero joder, qué gusto, ¿no? Pero son gente súper equilibrada, porque yo creo que Sí. trabajando el foco del problema que te está produciendo el estrés, porque si no lo trabajamos no seguirá teniendo el estrés. Claro, Digo, no lo sé, eso. interesante esa perspectiva, Arancha. Me has hecho recordar de nuevo a mi hijo que lo recogí en el día 1, pues fue el 2, fue el 1. Y un niño le había intentado quitar lo que él tenía en las manos y el pobre se puso a llorar. Digo, uy, mi nene se ha estresado porque le han quitado, ¿no? Digo, pero bueno, pues tendrá que aprender a gestionar esto, ¿no? Digo, pero ¿qué hace que ese chico se lo haya quitado y de esa forma, ¿no? Digo, ¿estará estresado ese Pero chico también? Eh, Pero, por ejemplo, Humberto, ¿no? En Es los niños de difícil. 1 a 3 años, o sea, existe el estrés por separación de los padres. Y si te das cuenta, ese estrés a los 5, 6, 7 ya no está, porque se ha trabajado ese estrés. Ellos ya no tendrán, tú te vas y adiós, papá. No tienen ese estrés, Eh, porque han atacado
a la separación que tienen a los, siempre se ha dicho, ¿no? Hasta los 3 tienen si no lo trabajas, yo por ejemplo con mi hija eso no se trabajó y hasta ahora tiene estrés cada vez que, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde estás? Por ejemplo. Sí, añadiría también que en el caso de esa experiencia puede ser también estrés por la pérdida de algo a lo que él le ha puesto el foco, También, claro, sí, sí, también, sí, ¿no? sí, O sí, sí, cariño, a saber, ¿no? De sí, lo que le ha sí, sí, puesto, sí. ¿no? Las posesiones míos, Sí, o nadie me sea, si lo quita. tenía yo aquí, pues oye, claro, Esto es muy típico en los niños, no comparten esto, pero luego aprenden a compartir. claro. Mm. ¿Y por dónde empezaría para ver de dónde viene mi estrés? Ya aprovechando esta perspectiva, ¿no? Quiero resolver el estrés anticipatorio que tengo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Para buscar lo que produce, ¿no? Este estrés. ¿Qué puedo preguntarme o qué puedo hacer? Bueno, ahí has dicho algo muy claro, Humberto, en tu caso, ¿no? Que esto venía mucho de tu madre. Que te has puesto, ¿no? Ujú. Buscaría allí entonces, ¿no? Yo, por lo que has dicho, yo a lo mejor indagaría ahí o buscando situaciones en las que tu madre ha vivido un estrés y no lo sé, ponerte. Esto es dar soluciones que no tienen nada que ver, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Un poco indagar a ver en qué situaciones o que tú te veas reflejado que haces lo mismo de tu madre o, ¿no? Sí, sí. Buscar también los motivos que a ella le produjo también, ¿no? Ese Le estrés. producían y que Ujú. tú, como has dicho tú, los has copiado de ella. Mm. A lo mejor, no lo sé. La comprensión, ¿no? Como una Sí. manera de liberar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en cuanto a tiempo. Eh, pues ya vamos a dar, si os parece, cierre a lo que es la grabación y verbalizamos un poco, si os parece. A ver.